Santiago amaba los frailejones, que la planta nativa del páramo, la planta linda del páramo, y describió muchos frailejones. El profesor Díaz Piedrahita y yo compartimos una pasión, el amor por estas plantas, los frailejones. De hecho, fue él quien me enseñó cómo trabajar con ellas. Frailejones, aparte de ser parte que le da identidad al paisaje, son importantísimos en la captación de agua y en la conservación de los suelos del páramo, que son suelos muy ácidos que no tienen vocación agrícola. Aunque a veces se siembre papa o cebolla en los páramos, no tienen vocación agrícola, y esos suelos valen más por el agua que pueden captar y generar para uso de las ciudades y de las poblaciones que como otro uso en minería o cualquier otra cosa. Vale más el agua, y entre más años pasen, el agua va a valer más, ya vale más que el petróleo. Describió muchas especies de frailejones, comenzando por la primera especie que descubrió, Speletia oswaldiana, en el año 1970, hasta la última 40 años después, en el año 2010. Así que dedicó buena parte de su carrera y de su vida profesional en el estudio de estas plantas. En los últimos años le conocimos al menos una decena de especies nuevas publicadas de 4 o 5 géneros. Incluso diagnosticó por primera vez el género Coespeletia en Colombia, y quiero recordar que al final también el género Rhuitlopecia, que eran géneros de espeletinias conocidas solo del sector venezolano de las cordilleras andinas. Y de este modo, Colombia, conforme ha avanzado la exploración, ha pasado a ser el país más rico, con diferencia en grupos que no se habían detectado en un principio. Del 2010 hasta este año hicimos como 4 publicaciones donde describimos especies nuevas de diferentes géneros, y el último trabajo que realizamos y que salió publicado fue el de la revisión taxonómica de Cromolena. Santiago escribía tanto que sus amigos decían que hasta las cartas de amor las escribía en forma publicable, porque le gustaba publicar mucho. Él publicó muchísimo él mismo, y también impulsó mucho el programa de publicaciones de la Academia. Bueno, pues en esta parte de lo que yo más recuerdo es sus libros de historia, ¿no? Y cómo él manejaba la lengua de una forma muy amena, muy bien escrita además. Me pasaba sus escritos y me decía, puntos y comas a sus puestos, pero por favor no me quite los gerundios. Yo no soy muy amiga de los gerundios, pero los empleaba muy bien. Creo que es importante enfatizar el inmenso trabajo que hizo para el conocimiento de la flora colombiana, particularmente en la familia de las compuestas, la inmensa contribución que le hizo a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales como director de publicaciones y como miembro de la Academia, como una persona que vivía la Academia, que la quería, que se interesaba por lo que aquí pasaba, y que hizo mucho por la historia de la ciencia en Colombia. Es admirable la forma como él publicaba en ambas cosas, en historia y en botánica. Trabajó en la Real Expedición Botánica en el rescate y publicación de los tomos de la flora de Mutis. Él viajó a España y se dedicó a indagar pormenores de todo el impacto que tuvo la expedición botánica en la Nueva Granada. Encontró la correlación entre los documentos manuscritos, las diagnosis, las láminas y los herbarios de la expedición, publicando un interesante trabajo en 1985, precisamente el año que pasó en los archivos aquí y el herbario de Mutis del Real Jardín Botánico, donde aclaraba un poco esa metodología taxonómica de la expedición. Hacía un poco trabajo de detective, ¿no? de buscar qué más se puede decir de los científicos colombianos que no se haya dicho.
Pues me parecía siempre tan interesante que alguien se tomara el tiempo para tratar de establecer, no solo con Trena, sino con Mutis, pues esos numeritos que significaban, o sea, toda la relación que podría existir entre esta información, o sea, hacer esto que es una parte histórica porque también implicaba irse a los archivos donde estaban las cartas de ellos, revisar exactamente qué era lo que habían dicho, buscar en cartas y cartas alguna pista de qué podrían corresponder estas numeraciones. Era muy amigo, por ejemplo, de José Cuatrecasas, que era un botánico muy importante español que había trabajado aquí en Colombia, después se fue a trabajar a los Estados Unidos. Y Santiago y él eran muy cercanos, entonces publicaron muchas cosas juntos. Santiago le ayudó muchísimo a él a terminar trabajos que él había comenzado aquí, se había ido para los Estados Unidos, entonces entre los dos terminaron muchos trabajos. Pues él tuvo contactos internacionales, lo invitaban, fue varias veces a Estados Unidos, muchas veces a Europa. Fue miembro de la Real Academia de Historia, de la Real Academia de la Lengua, de la Real Academia Española de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en calidad de correspondiente, pero lo más importante fue miembro de número de la Academia Colombiana de Historia, de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y de la Academia Colombiana de la Lengua, y de otras muchísimas academias de América Latina. Fue un pilar fundamental, yo creo que como muchos de los investigadores que estuvieron en su época para la construcción y el mantenimiento de este herbario, ¿no? Donde estamos ahorita. También las exploraciones que hacían en diferentes áreas de Colombia pues les permitieron enriquecer esta colección, conocerla más. Santiago en algún momento, como en el 82 más o menos, lo mandaron a hacer un recorrido por Colombia para que sea como lista de todos los herbarios. Entonces en el Quindío había uno pequeño, entonces así nos conocimos. Luego entonces él nos apoyó mucho para que el herbario lo institucionalizara la universidad. Santiago era una persona muy especial, era magnánimo, era bueno, era generoso, era caritativo. Nunca dudó ni un solo segundo en compartir su conocimiento, su experiencia, en enseñarme, en darme su opinión y responder a las preguntas que yo lo hacía. Y eso se lo agradezco y se lo agradeceré por siempre. Un profesor, pero no solo en términos académicos, sino también en términos personales, porque digamos, él no se dedicaba solo a enseñarle a uno la parte técnica, sino también la parte personal, hacer la formación de un buen investigador, no solo para que supiera uno mucho del tema en cuanto a asteráceas, sino también para que fuera uno cada vez mejor persona. Era muy agradable tenerlo porque además él tenía un sentido del humor muy interesante y hacía unos comentarios en medio de las reuniones que uno que tenía que estar serio no podía aguantarse la risa. Era muy gracioso porque siempre, pues como que a todo le ponía como un poco de chiste, pero un chiste, digámoslo, muy técnico, porque él siempre, pues con tanta sabiduría, no solo en la botánica, sino en la parte histórica, entonces siempre salían a reducir como chistes o historias que con Cuatrecasas, que lo que pensaba Mutis, que lo que decía Caldas. Todos los días nos hace falta y todos lo dicen cada vez que nos reunimos, qué falta hace Santiago para estas discusiones. Nadie que lo reemplace. En este momento no hay una persona que uno pueda decir sabe tanto como Santiago, ha estado tan metido en el asunto como Santiago y nos podría contribuir tanto como Santiago. Y en eso sí nos hace mucha falta, muchísimo. Santiago era una persona prodigiosa como persona y como compañero. Es decir, ha sido indescriptible el espacio, la ausencia que ha dejado son indescriptibles, ¿no? Es decir, Santiago lo llenaba todo.